Muy buenas, amiguetes ojerosos. Miércoles 8 de marzo, 7 partidos para esta noche. Enseguida las previas, pero antes repasamos lo de ayer. Hoy son 7, ayer fueron 8. Día histórico, señor Boye. Hay que empezar, ¿no? Por el señor Pau Gasol, ¿o qué? Sí, Yo creo que sí. Además de lo de Pau, tus Lakers cumplieron. Me alegro mucho, de que lo celebrasen con una victoria. Muy Muy bien, bien, Anthony ¿no? Davis, de nuevo. 30 Sí. puntos, 22 rebotes. Los Grizzlies se están hundiendo un poco las segundas partes, A ver si retoman el vuelo. Pero bueno, victoria importantísima para Lakers, que yo no sé desde hace cuánto tiempo se sitúan en posiciones de play-in. Así que homenaje perfecto para el día de Pau Gasol y la retirada de su dorsal, que comentaremos seguro en Twitch, nos extenderemos más. Pero vamos, Eso es que es es. algo histórico. Es tremendo. Y luego yo creo que mucho nombre propio, ¿no? En la jornada. Te puedo destacar a Embiid. Lo de Embiid es que De locos. es Muy superior. increíble. Sí, Kyrie Irving al final tirando del carro muchísimo, ¿no? Con los Mavericks. Shai también. Bueno, lo de Shai es otra locura total, ¿eh? Contra Warriors. No sé. Hay victorias inesperadas, ¿no? La de Charlotte contra Knicks. ¿Esto quién lo veía venir? Knicks, 9 victorias seguidas. Juegan en casa contra uno de los peores equipos de la NBA y les ganan. Se notó Es la un baja de partido brazos. tontísimo, ¿eh? De los Knicks también. Lo estaba viendo antes un rato. No metían ni en una piscina, ¿eh? Fatal los Knicks. Muy Eran los mal. Knicks de hace 3 meses. Sí. Y Milwaukee, pues sin Giannis y sin Holiday, pues salvando los muebles. Lo mismo que los Wizards contra unos Uf. Pistons que ayer, pues sí que tenían ganas de jugar. Three-pointer. Bang! Bang! It's good. Wins the game at the buzzer. Empezamos la jornada con el partido entre Washington Wizards y Atlanta Hawks. Acabamos de decirlo, los Wizards ayer ganaron a Detroit de milagro, ¿no? Ahí el señor Gafford, que pilló la última. Les costó bastante, ¿eh? También los Pistons, a pesar de las bajas, eso, ayer como que tenían más ganas, ¿no? Tenían ganas de demostrar, jugadores como Wiseman, que si no lo digo así, se enfada alguno, el señor Wiseman. Y los Wizards, pues yo creo que a lo mejor se confiaron incluso un poco, ¿no? Dijeron, oye, vamos a ganar esto fácil y para nada, ¿eh? Para nada. Hubo minutada, lo tengo que decir, el señor Bradley Beal y compañía, muchos minutos en la cancha. Yo hoy no espero que descanse aquí nadie porque es un partido importante. Bueno, ya son todos, ¿no? De aquí a final de temporada, pero encima es un rival directo. Recuperando el nivel, el señor Bradley Beal, anotando con muchísima facilidad, siendo ese Bradley Beal líder que queremos ver. Y hoy, para ganar a los Hawks, además tendrán que frenar a Trae Young. Yo no he puesto a Morris en el quinteto, es cuestionable, ayer no juega, pero puede que hoy sí. A mí me gusta Delon Wright en defensa, ¿eh? Me parece un tío que defiende bien, que roba muchos balones, que le puede poner a Trae Young en dificultades. Yo lo mantendría hoy en el quinteto. Por parte de los Hawks, no han empezado de la mejor manera posible, bueno, su nueva andadura, ¿no? Con Snyder, 3 derrotas en 4 partidos. Te diría que hemos visto alguna cosilla, ¿no? Defensa, si ves el resultado probablemente no, pero ves a los jugadores, es que tengo en la cabeza Trae Young sobre todo, que va un poco más, pues eso, detrás del balón, intentando no perder su marca, pero es que claro, es que La esto es de... rotación, está Sadik Bey muchos minutos, ¿no? Bogdanovic Sí, igual menos. No se han cambiado cosas, pero tampoco yo no noto demasiado. No. no, yo creo que hay que darle tiempo y claro, ¿qué tiempo le vas a dar a un equipo estando 8 de marzo? Es que no hay tiempo, tiene que ser ya. Yo lo del banquillo sí lo he puesto ahí además, creo que Sadik Bey ha encajado perfecto, la verdad. Bogdanovic sigue aportando, o Congo incluso, ¿no? Pero este equipo tiene, yo insisto mucho con la defensa, soy muy pesado, pero es que este equipo con Hunter, con Murray, con Capela, Sadik Bey, que también es buen defensor, tienen que mejorar ahí, no te pueden meter 130 puntos. Hoy les doy mínimo favoritismo porque creo que los Wizards pueden llegar cansados y porque confío en que sigan mostrando pues algún síntoma de mejora, ¿no? Creo que se pueden llevar el partido, pero espero un encuentro muy igualado. Y continuamos en el TD Garden en Boston. Los Celtics reciben a Portland Trail Blazers. En los Celtics, la baja de Robert Williams confirmada. 3 derrotas seguidas llevan el conjunto de Matsula. Bastante preocupante la imagen en las segundas partes y luego también el estado anímico después de haber perdido dos prórrogas consecutivas, ¿no? Contra Knicks y contra Caps.
voy a lo que quería decir, que es lo de las segundas partes. Menos 12 contra Caps. Menos 7 contra Knicks. No estoy sumando lo de la prórroga. Me voy a quedar simplemente en el último cuarto. Y menos 19 en el partido aquel que les remonta, 30 puntos o así, les remonta. Los Brooklyn Nets se están cayendo, no puede ser, no están apareciendo en el clutch, se están viniendo abajo de una manera increíble, muy inconsistentes, casi tanto como su rival, ¿eh? Eso sí, están entre las mejores 11 defensas de perímetro y creo que hoy el partido las tornas pueden ir ahí porque Portland va a tener dificultades para anotar por dentro, me da a mí, con la intimidación de Horford, de Tatum, Grant Williams cuando entre, puede ser complicado anotar en esa media distancia. Y en el triple, pues puede ser su sabla de salvación. Y los Jays a punto. Vuelve Tatum, que se perdió el último partido contra Cleveland. Lo compiten bastante bien, la verdad. Si no llega a ser por esos 2 tiros libres de Grant Williams, el partido es que se lo llevaban. Pues hoy, para contrarrestar a Lillard también, tienes a 2 jugadores top NBA, 2 All-Stars. Así que a ver cómo están, pero espero que hagan un buen partido porque Portland, la verdad, es que lo pone muy, muy fácil. En defensa es un equipo que es que encaja de normal más de 120 puntos. ¿Qué necesita Portland para competir este partido? Pues no ir a por el rebote. Yo creo que lo que hay que hacer es lo que no hacen nunca, que es defender, transiciones defensivas y tener claras las marcas, porque si no va a ser muy complicado. Y como digo, decía que es de las 11 mejores defensas Boston, Portland está entre las 7 peores. Creo que esto va a ser un festival del triple y aquí la de ganar la tiene Boston Celtics. Por lo tanto, si decía lo de los Jays, compañía para Lillard y Jerami Grant lleva un par de partidos superando la 20 de puntos, a ver si es suficiente como para competirlo, ¿no? Yo viendo cómo están ambos equipos, sí, está mal también Boston, pero sabiendo que por le cuesta tanto defender y fiándome un poco de esa consistencia más de anotación por parte de los Celtics, les tengo que dar la victoria a los locales en un partido que espero que sea a bastantes puntos. Sigo con este encuentro entre Miami Heat y Cleveland Cavaliers. Los Heat, 2 victorias consecutivas contra los Hawks. Pongo ahí para soñar porque están séptimos, pero creo que se van a meter en playoffs. Tiene pinta, porque están cerquita ya de los Nets. Brooklyn, pues le está costando, ¿no? Después de esa marcha de Irving, de Durant, es un equipo que le está costando y yo creo que Miami va para arriba, ¿no? Yo tampoco levantaría, las expectativas, ¿no? Porque Miami es un equipo que un día lo ves y muy bien, y al día siguiente se te cae entero, la verdad. Y esto es lo que no puede ser. Por cierto, Kevin Love, cuestionable para el partido de hoy. En el último encuentro contra los Hawks, vimos a Miami anotar muchísimo desde el perímetro. El señor Duncan Robinson, creo que superan el 50% en el triple. Vamos a ver si lo recuperan, ¿no? Porque yo creo que es importante. Últimamente lo estaba haciendo bien Adebayo, lo estaba haciendo bien también Jimmy Butler, pero este equipo tiene que tirar bien de 3. Es que no entiendo que haya tan malos porcentajes. A ver hoy, contra un equipo tan duro defensivamente hablando como Cleveland. Y luego, pues lo que acabo de comentar, hay veces que ves partidos de Miami y en defensa todo funciona, todos se implican tal y cual. Otros días, esto es una comparsa, es una fiesta, ¿no? Hoy contra Cleveland no puede ser una fiesta, tienes que dar tu máximo nivel en defensa. Los Cavs, que vienen de ganar 2 partidos seguidos, creo que son victorias también muy importantes porque se estaban complicando la vida, ¿no? Estaban llegando ahí los Knicks y no, yo creo que este equipo tiene que centrarse en quedar entre los 4 primeros. Donovan Mitchell, decíamos hace una semana y media, 2, que no lo veíamos bien, ¿no? Estaba anotando poquito, estaba muy fallón. Pues lleva partidos muy buenos, la verdad, tirando del carro, metiendo sus 35-40 puntos. No hablo del de Detroit porque es que no hizo falta. Creo que mete 20, pero es que no hizo falta que metiese más. Vamos a tener que empezar a cobrar por hablar mal de jugadores. Sí, que se pongan en contacto con nosotros desde cualquier franquicia, porque ya veis, ¿no? Donovan Mitchell ahora no hay quien lo pare. Sí, no sé si denominarlo gafe o cómo denominarlo, pero no, al revés, ¿no? Es anti-gafe, ¿no? Somos contra gafes. Sí. Y otra cosita que tienen que hacer los Cavs, anular a Adebayo. Adebayo lo está haciendo bastante bien, está haciendo algunos partidos muy, muy buenos, sin fallo prácticamente en el tiro. Yo creo que Evan Mobley y Jarrett Allen, tienes ahí 2 jugadores que lo pueden, no sé si parar, pero como mínimo pues hacer que no meta, que no se acabe con un 80%, ¿no? En tiros de campo. Veo otra vez, como el partido de antes, un encuentro muy igualado. Le voy a dar la victoria a los Cavs porque me fío más de ellos, la verdad. Miami es un equipo que siempre suele hacer lo contrario, de lo que yo digo, así que cuidado con esto, pero yo me fío más de los Cavs. Y nos vamos hasta Nueva Orleans en el Smoothie King Center. Los Pelicans reciben a Dallas Mavericks. Dallas en back-to-back.
bastante exigido, sobre todo Irving y Doncic, 39 minutos el primero, 37 minutos el segundo, a ver cómo afrontan el partido de hoy, que puede ser algo más físico de lo que se encontraron ayer contra los Jazz en casa. Ojo, porque Reggie Bullock jugó muy poquito, se tuvo que retirar, yo no sé cuánto tiempo llevaba, pero jugó muy poco, menos de 10 minutos, y hoy creo que no va a entrar en el quinteto, así que pondría al señor Justin Holiday de titular, que es más su perfil, por eso lo pongo a él. ¿Qué necesita hoy Dallas? Para mí, una defensa en zona, porque hay que intentar contrarrestar ese poderío en la pintura que pueda tener Pelicans con Valanciunas, con Hayes, con Billy, si es que juega, o sea, ofrecerles el triple, básicamente, porque es que Pelicans está muy mal y en los precedentes es que ha estado realmente mal contra Dallas desde el triple, así que darles un poco el triple, y si se ponen a fallar, pues entrarán en ese bucle tan negativo que hace que los Pelicans se peguen tiros al pie prácticamente solos. Todo lo contrario que Dallas, que desde el triple, pues es que está que se sale. Está ganando los partidos básicamente desde el perímetro con su acierto. Ya no solo Irving, el propio Reggie Bullock que he comentado que está lesionado, pero Justin Holiday también te puede meter desde las esquinas, ¿no? Tim Hardaway desde la segunda unidad está haciéndolo muy bien. Lo mismo que Chris Booth. Creo que esa segunda unidad también puede marcar hoy la diferencia en el partido, porque Pelicans va con muchísimas bajas, no se mantiene la de Alvarado, la Nance, jugadores importantes de rotación, y es que el banquillo de Pelicans apenas está aportando nada. Momento crítico para ellos, además. Han perdido, yo creo que son 4 de los últimos 5 partidos, o 5 de los últimos 6. Las últimas contra Sacramento y Golden State fuera de casa, a ver si pueden recuperar al menos la iniciativa en su cancha. Creo que necesitan un partido algo más defensivo, sobre todo defender ese perímetro para contrarrestar un poco lo que te puedan ofrecer. Hay precedentes entre estos dos equipos, son 3, y el que gana Pelicans es el único que deja en 12, 11 triples a Dallas. Ese es el camino en defensa, claramente. En la pintura, como digo, van a tener el rebote controlado. Hay que intentar... Valanciunas no está bien físicamente, pero hay que intentar tirar un poco de él, y luego, sobre todo, si Ingram y McCollum no están bien en ataque, esto acaba, porque enfrente tienes a Irving y a Doncic, nadie los está parando, se están yendo más de 60 puntos entre los dos, más las asistencias que te dan, y como Ingram y McCollum no estén bien, mal asunto. Yo doy mínimo favoritismo a Dallas precisamente por este aspecto, ¿no? Porque fijándome en veo superioridad en la pintura de Pelicans, veo superioridades del triple, pero a la vez también capacidad de defender por parte de Pelicans, es la mejor defensa, pero viendo cómo está el estado de las estrellas, el estado de forma, me tengo que quedar con esa mínima ventaja para los Maps. Vamos con este Denver Nuggets Chicago Bulls. Voy a ser rapidito aquí. Tenemos un equipo muy regular como es Denver, 4 victorias consecutivas. Creo que solo han perdido uno de los últimos 9. Se están yendo, se están yendo, y yo creo que van a cerrar la temporada siendo líderes de la conferencia oeste, pues no sé, a falta de 2 semanas, da la sensación, porque claro, los que le seguían un poco ahí el ritmo eran los Grizzlies, y ahora con todo este tema de Ja Morant y eso se han caído, ¿no? Así que nada, regularidad, y por la otra parte, por Chicago Bulls, pues inestabilidad. Iba a poner regularidad y irregularidad, pero me parecía demasiado ahí, ¿no? Demasiado pesado, y he puesto inestabilidad, pero Chicago es un equipo al final muy regular. Están intentando tirar ahí un poco del carro, como digo yo, mejorando un poco en defensa, aunque los 2 últimos partidos fatal, este equipo en defensa. Entonces no sabes qué te vas a encontrar, la verdad. Lo que sí te vas a encontrar es dependencia de Lavin y de DeRozan. DeRozan, bueno, salvando algún partido de los últimos, está muy frío, bastante frío, y es Lavin el que tiene que tirar un poco más del carro. Si estos dos no están bien, Chicago no gana. Esto es una verdad como un templo. Y en el cambio ves a Denver, que sí que todo el mundo habla de Jokic, pero al final hace un juego súper coral, todo el equipo, comparten el balón. En asistencias, creo que es el segundo que más asistencias hace de la liga como equipo. Está muy bien Jamal Murray también, ¿no? Que ha ido mejorando esta temporada. Así que nada, hoy la duda que tengo es si Chicago puede parar a Jokic. Ya os digo yo que creo que no, la verdad, directamente. Hay un precedente en el cual Jokic no hace triple-doble. De hecho, tú ves los números y dices, ostras, qué mal, ¿no? Pero es que no hizo falta que hiciese más. Es que fue así, fue una victoria muy fácil de los Nuggets, ¿no? Y luego lo único que le podría salvar a Chicago, yo creo que es la defensa. Vimos un cambio, ¿no? Hace poco en Chicago defendiendo más con Patrick Beverley ahí, pero es que parece que se ha difuminado todo y volvemos a ver a los equipos metiéndole 120 puntos.
Con esa defensa intensa, sí creo que podrían tener alguna opción incluso, ¿no? Con un poco de relajación de los Nuggets también, ¿no? Viéndose tan líderes, pero en condiciones normales, y por eso les doy un 70%, Denver gana este partido. Y nos vamos hasta Phoenix, en el Footprint Center. Los Suns reciben a Oklahoma City Thunder. Los Thunder en back-to-back de bastante exigencia. Ayer ganaron, tercer partido consecutivo que ganan los Thunder. Están ahí acariciando el play-in. Pero bueno, era Golden State Warriors y te hace ir a un ritmo pues más alto de lo normal, ¿no? Y son muchos minutos sumados. Hoy puede ser esto, vamos, que les puede afectar demasiado. Y más todavía cuando sabemos que ni Shai ni Jalen Williams van a poder jugar este partido. Shai es su factor diferencial, ¿no? Y Jalen Williams es un tipo que ha ido creciendo a lo largo de la temporada hasta convertirse en un absoluto todoterreno, muy bueno en defensa. Hoy sería clave para parar a Durant y no lo van a tener. Buena dinámica en ataque, esto sí que lo sabemos. Pase lo que pase, este equipo es todo correr, es todo moverse, es todo tratar de despistar a los rivales, desconcertar a las defensas y terminar lanzando de tres. Están abusando mucho del triple, pues es que les está saliendo bien. Están yéndose a 16, 17 triples últimamente con más de 40% de acierto y esa es su baza, ¿no? Superar los 120 puntos y a ver qué pasa con los Suns, si es que están finos o no en ataque o en defensa para tratar de rebajar esos puntos. Hoy van a faltar muchos centímetros por lo que digo, ¿no? Porque es que enfrente tiene un equipo que es que es mucho más grande, superior, o sea, en cuanto a físico, por ejemplo, Ayton con Jalen Williams se lo veo complicado. O sea, a Williams se lo veo muy complicado, a Wiggins con Durant, si es que es Wiggins el que juega ahí, Isaiah Joe, es que no hay más que ver las estaturas, simplemente lo único que gana es Giddey con Chris Paul, es la única ventaja que podrían sacar. Los Suns, 3 victorias seguidas, aviso a navegantes, este equipo da miedo directamente. Han ganado contra Charlotte, contra Chicago y en Dallas, pero lo que da más miedo de todo es el nivel al que están las estrellas. Devin Booker en estos 3 partidos, 36 puntos por partido. Agradece mucho esas dobles marcas que puede haber sobre Durant y como a Durant le da igual hacer 20 que 15, que 30, pues esto lo aprovecha muy bien Booker y es el que más puntos está haciendo. Hoy en un encuentro en el que puede anotar con facilidad, pues puede volver a ser la estrella. Ventajas más que tiene Suns. Chris Paul, para contemporizar. Si el partido se vuelve un poco loco, oye, final de partido, quedan 4 o 5 minutos, Chris Paul, párame esto, que si no Oklahoma se nos sube la chepa. Ventaja grande la que tiene ahí. Y luego, lo que decía donde pueden sufrir es el tema del triple. A ver cómo están, a ver si defienden, a ver si entran al trapo. Yo, sinceramente, si defienden, si evitan que los Thunder cojan dinámica desde el triple, veo un partido fácil para los locales. Y cerramos la jornada con el encuentro entre Los Ángeles Clippers y Toronto Raptors. Los Clippers por fin ganaron. Parecía ya que, bueno, a ver qué pasaba, ¿no? Tantas derrotas consecutivas, el rumor bueno, más que rumor, el rum con Westbrook, aunque yo insisto que Westbrook no era el principal culpable, ¿no? Por lo menos de estas derrotas, pero ganaron. Ahora, entremos en contexto. Ganaron a Memphis sin medio Memphis, o sea, sin Morán, sin Adams, tal y cual, con 40 y pico puntos de Paul George, 30 y pico de Kawhi, o sea, tuvieron que hacer demasiado para ganar a Memphis B. Tuvieron que remontar el partido, o sea, es tan mala la defensa que tienen que remontar los partidos, es un desastre. Es que tienen parciales dantescos directamente, ¿no? Entonces, lo pongo ahí, hay que mejorar en defensa, pero directamente, o sea, este equipo tiene potencial para ser mucho mejor defensivamente. Yo te digo una cosa, que no juegue Covington aquí no lo entiendo directamente. Y más con el nivel, por ejemplo, de Morris, que últimamente lo veo, pues mira, como ahí pone pérdidas, lo veo perdido, la verdad, lo veo perdido a Morris totalmente. Y luego tendría que ser hasta titular. O sea, ya no es que no juegue minutos muchas veces, es que tendría que ser hasta titular. Es que no sé, yo compartiría los minutos con Morris, con Batum, ¿no? Si es que tienes un roster muy completo, pero Covington, que es un buen defensor y además no es manco precisamente, o sea, también puede aportar puntos, ¿no? No lo puedes dejar solo, pero bueno, ellos sabrán. Luego también está el tema de Westbrook, ¿no? De titularidad de Westbrook, ellos siguen ahí empecinados, yo creo que al final acabará en el banquillo, pero bueno. Y el tema pérdidas, ¿eh? Es que pierden muchísimos balones tontos, además muy tontos, y desconectan del partido con una facilidad pasmosa, la verdad. Lo dicho, ¿no? La parejita, Paul George, Kawhi y Leonard, pues al máximo nivel el otro día, lo necesitan los Clippers, que estén así. Y nada, el tema de la rotación lo hemos hablado ya, ¿no? Que nosotros pensamos así, ¿no? Covington por lo menos, es que no juegue ningún minuto algunos partidos
no lo entiendo, sinceramente. Más un partido como hoy, que puede haber físico enfrente, o sea, te da un poco más, te da más cosas. Sí, y Toronto es la baza que tiene hoy, además, ¿no? Pero bueno, Toronto, súper irregulares, la verdad. Siguen un poco como antes, pero algo mejor, ¿no? Han mejorado mínimamente. Están en el camino ahí del play-in, también porque los rivales le están poniendo un poco la alfombra, ¿no? O sea, tienes a Chicago, tienes a Indiana, que han bajado mucho el nivel. Quizás a Toronto le interesa un partido a pocos puntos, porque últimamente los Clippers, lo que sí veo es que anotan con bastante facilidad. Y a Toronto le cuesta, ¿eh? Porque también como son tan irregulares, menos... Es que te diría menos Siakam, pero prácticamente todos, ¿eh? O sea, tienes partidos de Van Vliet buenos y otros muy malos, de Gary Trent desde el banquillo, del propio Siakam, ¿no? Yo creo que aquí falta un poco de... Es un equipo que necesita lanzar 1000 veces para hacer puntos. O sea, tienen suerte de que capturan un montón de rebotes y lanzan siempre más que el rival, pero los porcentajes de tiro son malos. Son más físicos, obviamente, casi todos los equipos, pero deberían de aprovecharlo mejor. Como también deberían de aprovechar esas debilidades de las pérdidas que comento de Clippers. Toronto es el equipo que más balones roba. Pues aprovéchalo hoy, ¿no? Dale la noche a Westbrook. Intenta con Paul George y con Kawhi Leonard ahí marcajes dobles incluso, ¿no? Lo tienen que aprovechar. Donde no pueden aprovechar nada, creo yo, es en el perímetro. Muy inferiores, ¿eh? Tienen un porcentaje muy malo, pero es que defendiendo el triple también son de lo peorcito, ¿eh? Y los Clippers, último partido, vimos a más de uno enchufado desde esa zona de perímetro. Veo otro partido igualado, jornada un poquito igualada. Le voy a dar el 55 a Clippers jugando en casa. Me voy a fiar de ellos, sinceramente, porque tampoco he visto mucha mejoría, ¿eh? Pero como de los Raptors tampoco se puede uno fiar, pues nada, me quedo con ese dúo entre Kawhi y Paul George. Creo que pueden ser superiores a los Raptors. Y hasta aquí las previas del miércoles noche de NBA. Esta noche nos vemos por Twitch. Muchísimas gracias a todos por los likes, por las views, por las subs. Seguimos creciendo. Vamos a por los 5000. Vamos. Lo dicho, última hora a las 11 en Twitch. Y si no, mañana por aquí por YouTube. Con más previas. Chao, chao.